implementación, lo que dice el edil de Cambiemos, Carlos Cardoso. Bueno, hablando de la policía, hablando de lo que pasa en la policía, a las 7:17 de la mañana vamos a hablar con Miguel Salazar. Miguel Salazar es secretario general de la Unión de Trabajadores Policiales, que tiene sede en Santa Fe Capital, y vamos a hablar con él respecto a esta reestructuración, vamos a llamarla de esta manera, que está emprendiendo el ministro de Seguridad en funciones, Marcelo Saín, con la policía, en vista de esta nueva política de seguridad que quiere implementar, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio, a vos y a la audiencia. Gracias por atendernos. A ver, ¿qué se puede decir? ¿Qué análisis hacen ustedes desde el sindicato de la policía, en este caso Ultrapol? Hay que reconocer que por el momento no está reconocido como tal, pero ustedes vienen funcionando hace mucho tiempo en la práctica, así que son un sindicato, guste o no a algunos. Son una representación válida, vamos a ponerlo en este sentido, para los trabajadores policiales. Ahora, ¿cómo están viendo lo que pasa con la policía? Bueno, en principio hay que dividir las cosas en dos. En principio, sobre tu introducción y respecto a esta nueva reestructuración y reformulación de la policía, nosotros pensamos que las cuestiones de seguridad o de inseguridad no deben resolverse con una modificación a la normativa de la ley del personal policial. O sea, la ley del personal es esta vinculación netamente laboral que une al policía con el Estado, y muchas veces, sobre pretextos de cuestiones de inseguridad o de seguridad, se pretende hacer una reestructuración que casi nunca benefició al empleado. De hecho, acá la última reforma importante se hizo en el año 2006, y hasta el día de hoy, 13 años después, 14 casi, no se ha podido implementar, y siempre se ha trabajado con parches desde el 2006 a la fecha, en gobiernos justicialistas, en gobiernos del Frente Progresista y en el actual. Entonces, me gustaría detenerme allí, porque por allí el oyente desprevenido, como solemos decir, no está al tanto de lo que estamos hablando. Hay como dos carreras policiales paralelas, corregime si me equivoco. Está la de oficiales y está la de suboficiales, pero pervive un reglamento que tengo entendido que era del último gobierno militar, con esta reformulación que se hizo en las postrimerías del gobierno de Obey, algo que genera una mezcolanza difícil de entender. Tal cual como lo vos decís, porque nosotros no estamos sobre el trabajador, no está en contra de que se produzca una reforma. Claro. El tema es cuando la reforma primero se hace a espaldas de los trabajadores, porque acá no estamos discutiendo la operatividad de la fuerza, es decir, las autoridades políticas, la autoridad policial, se impone que a la esquina vayan 5 o 6 patrulleros o 10 o 20 policías. Acá lo que se está determinando es, por ejemplo, como pasó en el 2006, un cambio de carrera que perjudicó a casi 10.000 suboficiales y a otros tantos oficiales con esta escala única. ¿Por qué? Porque no se hizo como corresponde y sin la participación de los trabajadores. Por otro lado, y respecto a esto que se pretende o que se va a llevar a la legislatura, tiene algunos puntos en ese sentido y que de algún modo dejan como un cheque en blanco para algunas decisiones políticas que tienen que ver con la parte laboral. Por ejemplo, los retiros anticipados, que son bastante discrecionales, o la incorporación de jefes policiales. Ahora, la pregunta es, si en los últimos 40 días el ministro de Seguridad viene diciendo que teníamos una policía corrupta, jefes comprometidos en cosas raras, ¿por qué yo debería incorporar a jefes policiales que según él han sido parte del problema? O sea, es una discusión grande la que hay que dar, pero a veces cuando se hace de manera unilateral entre una sola persona que interpreta y decide, es difícil poder resolver. Y todas estas cuestiones que son por ahí mal analizadas y mal reguladas y después se llevan a la práctica, inexorablemente no pueden
no pueden llevar a la sociedad un buen servicio de seguridad pública, independientemente. Sí, ¿cuáles son los jefes policiales cuestionados a los que se le ha vuelto a dar rango, digamos, han vuelto al ruedo? ¿Quiénes son? No hay ninguno. El único caso que se dio, y fue por decisión del gobernador, es el que está de interventor en San Lorenzo. Pero dice el proyecto que se lleva a la legislatura esta posibilidad de pasar a retiro a gente con antelación, independientemente de la jerarquía, y también la posibilidad de incorporar a jefes. Yo no estoy en contra de que esto se haga, pero yo lo que hablo es de se dice una cosa y se hace otra. Bueno, Sarnaglia, de hecho, es alguien que ya estaba retirado de la vida policial, de la vida pública, ya estaba retirado, se dedicaba a poner aforismos o consejos, tips de seguridad en su cuenta de la red social Facebook, lo digo de la mejor manera esto, ¿no? Pero no participaba de la vida pública ni de la vida policial. Y lo volvieron al ruedo. ¿Cómo analizás esto? ¿Te parece que Sarnaglia es una persona que entiende el momento que estamos viviendo? Porque él fue jefe en otra época, digamos, donde este tema de la narcoviolencia no estaba tan desarrollada como hoy. No, para mí ese es un error que ha cometido el gobernador, quizás mal aconsejado, quizás tenía una visión idealizada de lo que era Sarnaglia. O sea, creo que muchos, incluso los propios policías más jóvenes, como vos lo dijiste, tenían una idea a partir de posteos que hacía el jefe de policía y creyeron que, bueno, este es el hombre que necesitamos. De hecho, nosotros sabíamos que podía llegar a ser un error eso, porque como lo sabemos, es atemporal Sarnaglia estos tiempos. Pero además, no es lo mismo hablar desde un punto académico que después llevarlo al territorio, llevarlo a la práctica. De hecho, Sarnaglia se ve que no aguantó la presión de algunas observaciones que le hacían en su propio portal de Facebook y decidió dar de baja, dar de baja a la red social. Ahora, nombraste la academia. Saín es también un académico, una persona muy proba intelectualmente, con posgrados en diferentes lugares del mundo, muy reputado en el ámbito intelectual. Ahora, ¿sirve para la práctica? ¿Sirve para la situación que hoy vive Santa Fe y principalmente Rosario, las grandes urbes, Santa Fe capital también, con esta ola de asesinatos furibunda que estamos teniendo? ¿Sirve? ¿Es Sarnaglia la persona adecuada para esta situación o solamente es un intelectual? No sirve, obvio que no sirve. A ver, la realidad lo refleja bien claro, los hechos que suceden a lo largo y ancho de la provincia, porque un académico sirve para eso, claro, para dar un panorama teórico, para enseñar en las universidades sobre la visión que tiene en lo que respecta a seguridad ciudadana. Es todo más técnico. Ahora, la operatividad, evidentemente, estos académicos la reconocen, por lo tanto es poco probable que puedan dar órdenes precisas en este sentido si no conocen o no saben. Finalmente, te quería preguntar sobre este tema del cartucho en recámara, que fue una de las alternativas a la que recurrió el gobierno provincial, bueno, y el Ministerio de Seguridad, con Sarnaglia a la cabeza, la parte operativa como jefe de policía, para salir a capear un poco el temporal de los muertos que estábamos teniendo, ¿no? Llegamos a tener más de un muerto por día promedio en los primeros días del año. ¿Qué supone esto para el policía? Porque, a ver, lo pone en una situación bastante complicada, porque cartucho recámara, podés comentarlo vos, que lo entenderás mucho mejor, seguramente, pero cartucho recámara es ya tener el arma dispuesta como para disparar. Bueno, esto ha sido uno de los tantos fuegos de artificio que se han llevado a la práctica para poner en debate precisamente esto que vos me estás preguntando, y no a la cuestión de fondo. Por un lado, no hacía falta que el jefe de policía dicte ninguna resolución para habilitar o no habilitar el uso de cartucho en recámara. La ley orgánica policial establece que el policía puede esgrimir sus armas en algunas situaciones para la defensa suya y o la de terceros. Entiéndase que si lo dice una ley, yo necesito en ese momento
cuando esgrimo el arma, obviamente que si la esgrimo es porque tengo bala en recámara. Pero además, si uno va a un allanamiento, si uno va a un procedimiento, etcétera, etcétera, debe ir con el arma, con el cartucho en recámara. Obviamente, en otras situaciones que no se requiere, si es que uno está dentro de la dependencia policial, en una comisaría, o está en otra dependencia operativa, va de suyo que no sería necesario. Por eso vuelvo e insisto sobre lo mismo. A veces hay fuegos de artificio que tira o declaraciones que hacen los funcionarios políticos o algunos policiales como Sanaglia, que tienden a distraer. Fíjese que el último fin de semana el ministro dijo que teníamos una policía precarizada, que el policía que lo pretendía explotar, que los privados no querían pagar un servicio adicional acorde a estos tiempos. Muy bien, no sé lo que habrá ocurrido en Rosario o en otras ciudades, pero anoche en el Club Colón se pagó el servicio de policía adicional con valor viejo cuando estaba establecido que a partir del 1 de febrero debería aumentar. Evidentemente se dice una cosa pero se admite otra. Qué bárbaro, sí. Te agradecemos el contacto, Miguel. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, muy amable. Adiós.